como se comentó, o lo que yo les voy a presentar es un monitor que es aquel que está allá, que es un monitor RUT diseñado por Massimo, que es un monitor cuyo módulo de medición de profundidad anestésica se llama SedLine y permite justamente el tema de, a través de tomas bilaterales de electroencefalograma, poder obtener densidad espectral, y ya lo vamos a ir viendo cuáles son las características que le permite a ustedes en el campo de la anestesiología o en el campo de investigación usar como herramienta. El tema de los sensores, en el caso de nuestro equipo, siempre está diseñado bilateral, con lo cual, tanto en tamaño adulto como en tamaño pediátrico, estamos monitorizando. Una de las preguntas típicas es ¿por qué? Y una de las respuestas es el tema de poder observar la bilateralidad, que como veremos en casos clínicos es una ventaja, o hay casos en los cuales si se observa solamente un hemisferio podemos no estar viendo realmente lo que está sucediendo en el paciente. Entonces, el sistema como tal es un sensor, cable paciente, el módulo de amplificador, que sería, sensor, cable paciente, módulo de amplificador y un conector, y el software, que es el que realmente va a hacer el análisis del ECG. Dijimos, siempre tomamos un ECG en forma bilateral y continuo. El sensor viene con solución gel incluida, no utiliza elementos abrasivos, con lo cual, independientemente de que se use en cirugías cortas o largas o en intensivos, no quedan marcas ni enrijecimientos ni daño en piel, incluso en pieles sensibles, como puede suceder con ancianos o con pequeños. Por eso, y justamente porque no se necesita presionar el sensor para que mejore la conductividad, siempre se presiona del ala lateral, ¿vale? Son cuestiones de detalle que en el caso de que ustedes utilicen ya se los verá, porque puede hacer estas las diferencias. La colocación, bueno, se frontal, se limpia la frente como en cualquier caso, porque todas las señales que nosotros tomamos son señales eléctricas, a diferencia de otros órganos en el cual se puede procesar con otro tipo de información. En nuestro caso concretamente trabajamos con señales eléctricas. Este es el SedLine como tal. El SedLine nos va a mostrar, por un lado, siempre el tema de la conductividad de los electrodos. Va a estar monitorizando en forma continua el valor de la impedancia, que va a estar graduado en colores. Si es un color verde, significa que la impedancia es baja, con lo cual la lectura es buena. Un color amarillo significa en un rango de no adecuado, pero puede leer, o un valor rojo, que sencillamente hay que observar ese electrodo. Esto es crítico porque evidentemente dependemos de las señales para hacer los análisis, con lo cual este monitor es continuo y está. Cuatro canales L1, L2, R1 y R2 que se monitorizan en forma continua. Un canal de electromiograma para poder hacer la lectura supraorbital. El PSI, que el PSI es un índice desarrollado por nosotros, que da una integración de lo que entendemos que puede ser valor de profundidad anestésica, que luego veremos. Desarrollamos índice y es un índice, no necesitan tantos índices, y yo debo particularmente coincidir, porque hay tanta otra información que ustedes pueden obtener que realmente controlar todo un proceso tan complejo como puede ser anestesia con solo un índice puede no ser suficiente, pero por eso hay todos estos otros parámetros que por ahí son más o tan por un algoritmo, con lo cual tenemos unos valores que nosotros definimos, que son estado hipnótico profundo, que es hasta 25,
El rango de trabajo para una anestesia general es entre 25 y 50, o un valor superior a 50 queda un estado hipnótico ligero, entendiendo 100% que es un paciente despierto, por supuesto. Con lo cual, da una escala para que ustedes puedan monitorizar. No solamente el valor es importante, como tal, sino también el tema de las tendencias. ¿Vale? La tendencia se monitoriza en forma continua, con lo cual pueden ir viendo cambios, que generalmente los cambios que suceden en anestesia no son cambios abruptos. Entonces permite ir anticipando a un posible cambio del estado del paciente antes de que éste suceda. En el ECG, ya lo vimos, los valores de escala son valores estándar que se toman, la amplitud son 5 microvolts, se puede escalar, se puede cambiar, no hay inconveniente, igual que la escala temporal, que normalmente se toma 30 milímetros, pero también puede ser 15, que son las dos velocidades de lectura estándar. Esto es escalable por el usuario, con lo cual fija perfectamente y se puede leer un EEG en forma igual que con un EEG normal. Nosotros utilizamos los 4 canales para poder hacer el análisis que nosotros determinamos. Muchas veces se pregunta si es un EEG real y de calidad, si podría utilizarse con fines diagnósticos. El equipo como tal no es un equipo para análisis de neurología, sino estado de profundidad anestésica y monitorización. Si sucede un foco epiléptico y está en el área de los 4 electrodos que lo detectarán, el foco se verá, pero no está diseñado como para que sea un elemento de diagnóstico per se, ¿vale? Esta es la parte que creo yo que es más interesante, que es el tema de densidad espectral. Patrick comentó al principio, porque la mayoría de los trabajos que desarrollan ellos están basados en densidad espectral, pero lo que me interesa, desconozco ustedes cuánto saben exactamente de densidad, pero me interesa saber cómo se hace desde los 4 canales de electroencefalografía, que ustedes están muy acostumbrados a ver, a obtener este tipo de señal. Entonces ahora vamos a entrar un poquito en detalle cómo se hace y qué es la gráfica realmente esto, para que puedan ustedes valorar y a partir de acá tomar esto como una herramienta más para investigación o para el uso clínico de ustedes. La gráfica es un sistema multiescala. Por un lado tenemos escala temporal, que es esto, que es una ventana de 20 minutos, siempre vamos a estar monitorizando 20 minutos, una escala de frecuencias de 0 a 30, 0 a 30, una indicación hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque dijimos que siempre veríamos los dos, y una escala de color que va desde el azul hasta el rojo, que representa la actividad o la potencia. Es decir, azul es el extremo inferior, con lo cual es sin actividad, rojo es máxima actividad, pasando por el verde y el amarillo. Esto quiere decir que si nosotros vemos esto, tendríamos una imagen de 20 minutos del paciente, de los 2 hemisferios, de eventos que van sucediendo. Cada línea blanca es un artefacto que hubo en ese momento, y las líneas negras son, si tienen punto azul en la base, son burst suppression, o si no hubo no lectura de datos por desconexión del electrodo y demás. Con lo cual ustedes viendo esto pueden tener una imagen completa del momento actual, que sería este, sino además de todo lo sucedido en los últimos minutos. La característica de poder ver una ventana es que, como dije antes, los cambios, excepto artefactos o burst suppression, no suceden en forma tan abrupta. Normalmente la reacción farmacológica es más lenta. Entonces, teniendo en forma continua y en una ventana les permite a ustedes ir tomando decisiones previas para poder ir seleccionando la terapia que ustedes van dando o la respuesta de paciente. ¿Vale? Esto lo comentamos. Hay un valor blanco, que lo vamos a analizar con más detalle que nosotros. Esta línea blanca que se ve acá no es una línea monitorizada, sino que es una línea de cálculo. Es una línea de cálculo, ahora lo vamos a justificar por qué. Está
el 95% de la energía de esa lectura en ese momento dado, en cualquier momento, está en esta frecuencia. Es decir, nosotros segundo a segundo, cuando vamos monitorizando, se calcula toda la energía que tuvo la señal de electroencefalograma de este paciente. Se hace un análisis de potencia, se calcula en qué frecuencia está la actividad y el 95% de esta frecuencia es esto. ¿Qué me dice? Es una frecuencia casi envolvente, porque vemos que la mayor actividad está en la zona interior, pero si el CEF está, cuanto más baja es ese valor, más en estado de hipnosis más profunda o sedación más profunda está el paciente. Y cuanto más alto es este valor, el paciente está más awake, más despierto. Voy a entrar dos cositas en matemática porque es fundamental para ver. Normalmente Hertz es la unidad de frecuencia y se define con un ciclo por segundo, ¿vale? A partir de ahí, ya ustedes lo conocen perfectamente, hay rangos que hace años que se definen, los que se utilizan para el análisis de EEG, que se trabajan en un rango X, que son ondas muy lentas, por menor de un Hertz, ondas delta de 1 a 4 Hertz, ondas teta 4 a 8, alfa, beta y gamma. En principio, una señal de EEG puede tener una, varias o todos los componentes estos. Lo que nosotros hacemos es, a partir de nuestra señal de EEG que tomamos, vamos descomponiendo o analizamos qué parte y cuánto hay de cada uno de estos elementos que son los que nos interesan para poder definir. Entonces, bueno, esto es vamos a pasarlo. Tomamos un señal de EEG. Esto sería la suma de una onda delta, que la podemos ver acá como esta frecuencia más baja que está aquí arriba, más una onda teta que está sumada a esta, nos daría la envolvente, digamos, y una onda alfa de más alta frecuencia, ¿vale? En resumen, si yo tomo estos tres componentes y los sumo punto a punto, obtengo mi señal de EEG. Lo que nosotros hacemos siempre es el proceso inverso. Tomamos el EEG, lo descomponemos en sus elementos, vemos que incluso la amplitud no es distinta de esta señal que esta señal, o esta, que nos va a dar idea de cuánta potencia está aportando cada una de estas señales. En definitiva, tomando esto, yo sé que tengo un componente delta, que es el de baja frecuencia, 0 a 4 Hz, un componente teta, que como vimos que era de menor intensidad, tengo menor energía en este segundo componente, 0 a 4, y un componente alfa, que va a estar en el rango de 8 a 12, que ya saqué. Lo que hice fue, matemáticamente, es la transformada de Fourier, que es a sacar a mi espectro del eje temporal y llevarlo al eje de frecuencia. ¿Esto qué me dice? Yo estoy viendo esta misma señal en un gráfico. Esto es lo que yo voy a hacer minuto a minuto, porque a mí me interesa verlo en el tiempo realmente esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que yo hice ahora fue, descompuse en mis componentes que me interesan, delta, teta, alfa y beta, cómo está armada esta señal y descompuesta. Fantástico. Y tengo una idea de la potencia. Ahora, por un tema de escalas, y para poder graficarlo yo en 2D, defino que hay los valores más altos de potencia tendrán color rojo, como dijimos que era la máxima intensidad. Los valores intermedios naranja, amarillo, verde, azul, con una escala arbitraria, pero está identificada cuánto es. Yo con esto voy haciendo muestreos sucesivos cada 1.2 segundos y voy reconstruyendo o teniendo estos valores de mi electroencefalograma, de los 4 canales, segundo a segundo. En definitiva, voy a tener un mapa que realmente es un mapa 3D, que es esto que tengo aquí, en el cual yo veré potencia, frecuencia y eje temporal. Esto realmente es el análisis
de mi electroencefalograma. Yo, para poder ver esto en una forma visual y como lo presentamos nosotros, sabemos las frecuencias bajas, son 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12 y más de 12. Tomo una fotografía, para ponerlo simple, en la vista superior. Y esa fotografía desde la vista superior es lo que veo presentado en mi pantalla, ¿vale? Con lo cual, realmente lo que yo estoy viendo con mi monitor es una visualización desde arriba de la potencia, que la tengo identificada en color, frecuencia, que es este mismo eje que está acá, y tiempo, que es este eje que está aquí, ¿vale? Se hace esto por un análisis de que como los componentes en frecuencia son muy interesantes porque sí están absolutamente vinculados con qué proceso está trabajando, es importantísimo poder tenerlo. Ustedes probablemente sí, pero no todos los anestesiólogos son capaces de, con un EEG, poder hacer un análisis directamente si se les muestra en canal. Y por otro lado, la señal de EEG que uno va viendo es una señal que va pasando muy rápido. En el tema de poder abstraerlo, visualizarlo, cuantificarlo y darle una ventana temporal, insisto, les permite tomar una visión como ustedes quieran. Por otro lado, el equipo también permite hacer print screen, entonces si hay eventos que a ustedes les interesa, lo pueden guardar para luego poder hacer una lectura de detalle de algún evento, algún fármaco concreto que hayan utilizado y demás. Entonces, acá tenemos las tres frecuencias que nos interesaban, la delta, teta, alfa, beta y nuestra línea CEF que comentamos anteriormente. Acá tengo lo mismo, la línea CEF, lo que dijimos es, yo calculo la potencia, es decir, el área bajo la curva que tengo en el total de mi curva, calculo de toda esta área dónde está el 95% de la energía, que está de aquí para acá. Y esta frecuencia determinada la llamo CEF. Por eso les decía, no es una frecuencia de medición, es una frecuencia de cálculo, ¿vale? Está vinculada con qué componente. Si yo hubiese tenido una onda beta mucho más grande y una alfa más baja, la frecuencia se hubiese desplazado más hacia la derecha. Si hubiese tenido, o al revés, si esta onda fuese más baja como tal, mi frecuencia bajaría. En definitiva, ¿qué hace? Que si mi CEF es más alto, voy a estar con una mayor profundidad anestésica y si mi CEF es más alto, estoy con una menor profundidad anestésica porque estoy en frecuencias más altas y si mi CEF es muy bajo, estoy a mayor profundidad anestésica porque estoy en frecuencias más bajas, ¿vale? El CEF siempre se monitoriza derecha e izquierda, con lo cual no hay un único para el paciente, sino que hay dos valores. Escala de colores, no sé. Esto es lo que ustedes verían en una situación clínica, en una anestesia normal, ¿vale? Acá vemos inducción. Al principio el cerebro tiene actividad en todo el rango de frecuencias, de 0 a 0 a 30 Hz, tanto en derecha como izquierda. Hay un proceso de inducción, en este caso es con propofol, vemos más o menos la curva que había mostrado Patrick, que el propofol tiene un patrón de alfa de 12 Hz y una alta de baja frecuencia, entre 0 y 4. Aquí hay burst suppressions, ráfaga de burst suppression, y el paciente que vuelve a su patrón previo, digamos, de anestesia con un patrón normal. Recordemos que esto es un proceso de inducción, ¿vale? Normalmente en el proceso de inducción es uno donde a ustedes les interesa controlar más porque es uno de los mayores riesgos que pueden tener justamente de dar una sobredosis de fármaco. Vamos a otra curva como tal. Esta es la curva que les mostré al principio. Es solamente para volver al anterior, para que, digamos, vean cuál es la herramienta como tal. ¿Qué les dice cuál es la ventaja o la característica que nosotros encontramos con esto? Es que de la forma de presentación de la curva
a ustedes no le da un valor resuelto, aunque hay un número, un índice como tal, sino que se les da una herramienta para que ustedes puedan, independientemente de la edad del paciente, con lo cual modifica respuestas, independientemente del fármaco que estén utilizando, puedan, de acuerdo a los patrones que puedan ir viendo, ir customizando o ir haciendo lecturas de acuerdo a ese paciente concreto, ¿vale? Aquí sabemos que la idea es darles una herramienta a ustedes para que puedan trabajar con ella. No se les da el resultado completo, no se les dice que el rango correcto de mantener es este en este. Es para que ustedes puedan tener los parámetros y los datos suficientes como para poder hacer la lectura correcta en cada caso. Esta es una página que estaba citada en la presentación de Patrick también. Yo se los recomiendo. Anestesia EEG es una página en la cual se piden registro, el registro es gratuito. Como anestesiólogos da créditos para la Universidad de Harvard. Hay un training completo de la relación de fármacos y densidad espectral, tanto fármacos individuales como combinaciones de fármacos en diferencia de edad y demás. Es un curso que se puede hacer online. Luego hay valoración, que lo pueden o no lo pueden hacer, eso es independiente. Pero para poder ver realmente y poder entrar, yo se lo sugiero, si quieren apuntarlo, no es nuestra, con lo cual yo en Máximo no tenemos nada con esto, pero sí es muy interesante para el manejo de la interpretación de la densidad espectral en diferentes casos, en casos clínicos y las variabilidades con edades y fármacos. ¿Vale? Bueno, eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, dime. Hola. ¿Alguna diferencia entre el número que ustedes muestran en pantalla y el número que muestra el BIS en pantalla? ¿Perdón? Entre el índice del BIS y el índice de ustedes. Sí. ¿Qué diferencias? Es por el algoritmo. La diferencia es por el algoritmo. Si le pongo al mismo paciente los dos monitores. Te va a dar números distintos. Acuérdate que el rango para nosotros es entre 25 y 50 es el rango de anestesia. BIS creo que trabaja entre 40 y 60. No me acuerdo exactamente el rango es. No es porque esté leyendo mal uno u otro, ¿vale? Es porque los algoritmos son distintos, entonces son distintos números, digamos. Pero si buscas un número, el equivalente al BIS es el número que el que te mostré antes, el PSI. Okay. ¿Y han cambiado el algoritmo alguna vez o hubo un algoritmo original y se quedó? Este que está acá. Sí. ¿El algoritmo es el mismo siempre? ¿Lo han venido modificando con el tiempo? ¿Hay distintas versiones? Perdón. ¿El algoritmo es el mismo siempre? ¿De quién? ¿De BIS y nosotros? No, de ustedes. Partieron con un algoritmo en la máquina y eso se ha ido modificando. No, hubo actualizaciones. La última actualización, que no hubo una modificación en el parámetro, es para hacer una lectura de este parámetro en pediatría. Pediatría tiene una actividad distinta. Entonces, en la primero que salió, porque nosotros no teníamos electrodo pediátrico, ¿vale? No porque no se pudiese desarrollar físicamente, sino porque el número que mostraba no estaba correlacionado con realmente la actividad. Entonces, ahora sí salió un sensor pediátrico, pero porque se hizo un algoritmo específicamente para pediatría, ¿vale? O sea, yo tengo este monitor desde hace un tiempo ya, entonces si yo comprara tendría que hacer un upgrade al software. Todo lo que sea upgrade por nosotros es gratuito, así que no tienes problema, siempre tendrás el último. Okay. Pero incluso había, hasta que no estaba este nuevo algoritmo para el tema del cálculo de ese numerito en pediatría, muchos, y en Argentina concretamente, utilizaban mucho, y en España utilizaban el monitor, haciendo lectura obvia del número y usando las imágenes, ¿sabes? Usando el canal de electromiografía, usando densidad espectral y trabajando en niños, pero no correlacionando con el número, porque lo que se comentó, la actividad es muy distinta en pediatría. Cuanto más baja es la edad, va variando esto.
Gracias, Diego. Una pregunta, como que hay científicos y incluso más que anestesiólogos. Dos preguntas. Uno, ¿cómo se construyó el algoritmo? Si es que ¿Cómo se construyó? Sí. ¿Cómo se construyó el algoritmo? Por ejemplo, para los que no saben, el algoritmo de BIS básicamente se tenían registros de eje y se tenían estadios clínicos y se hizo una correlación ahí bien intensa, pero más que prospectivo fue un análisis medio de correlación. Si nos puede iluminar algo, yo sé que estos algoritmos son propietarios y no están abiertos al público. Y dos, ¿qué ventajas tiene en términos de investigación? Si no me equivoco, y corrígeme, este monitor permite extraer los datos del electroencefalográfico. ¿O no? Nosotros... La señal. ¿Bajarla dices? Sí. ¿Sí? Sí. Atrás del equipo tienes conexiones USB, con lo cual tú pones un USB directamente y te hace una bajada de todos los datos que tienes en el equipo, ¿vale? Incluía la señal de eje procesada y todo, pero esa señal que se ve ahí. Ve el eje completo, ¿vale? Y ve los números, ya. Pero lo tienes. También si haces grabado de imágenes, como te decía, también te las baja como imágenes, ¿vale? Si tú con eso te los datos crudos, luego tú lo puedes procesar como tú necesites, sí. Pero sí, es una conexión USB estándar. No tenemos un software para el post-análisis, pero tú utilizas lo que necesitas. Nosotros haríamos el post-análisis. En ese caso nosotros somos abiertos, ¿sabes? No tenemos problema, está para poder bajarse. O algunos centros lo hacen para bajada en historias clínicas, porque les interesa que el proceso de anestesia quede registrado y guardado como tal, con lo cual está abierta esta posibilidad, o para el tema de investigación clínica. Sí, no hay problema. Lo del algoritmo que me preguntaste, el algoritmo se trabajó está cerrado, o sea, no es que hay un diagrama en bloques que si interesa te lo puedo dar, ¿vale? Pero no está el algoritmo para dártelo directamente. Pero sí, eso está, te lo puedo dar en diagrama de bloques, el tema de cuáles son los elementos que se calculan, los pesos relativos de cada uno de los componentes para llegar a este resultado de número. Eso no hay problema. En nuestra página web creo que está el algoritmo este. Sí. ¿Y utilizaron estudios hechos por ustedes, estudios hechos por otra gente? Los estudios, sí. Hay muchos estudios. No, pero los estudios que se utilizaron para construir el algoritmo, ¿los hizo Máximo? ¿Sacaron...? Originalmente, SedLine existía como un monitor previo que lo tenía Physiometrics, creo que era la compañía. Máximo lo compró a esta compañía hace muchos años de esto. El SedLine no era así. El SedLine era un monitor independiente, solamente para monitorización cerebral, para profundidad anestésica, y luego se incorporó el algoritmo en el monitor nuestro, ¿vale? Con lo cual el origen original no fue diseñado por Máximo, ¿vale? Fue una compañía que había diseñado el parámetro y el monitor bilateral. Gracias, Diego. De nada. Gracias.